Bueno, muy buenas noches, amados. Decía extra micrófonos que durante este tiempo y en lo siguiente, pues estamos junto con ustedes trayendo luz, claridad acerca de la estructuración del Evangelio. Ya miramos hace unas jornadas atrás, pues, algunos conceptos importantes, como lo son el infierno, como lo son también diablo, como son cielo, como son parusia, aparición, segunda venida, rapto, entre otras. ¿Y qué tenía que ver eso con la cosmovisión de la iglesia, o al menos pues de esa primera generación de los creyentes? Pero para tener una claridad mayor y una precisión más exacta con respecto a lo que es el Evangelio, sobre todo por cómo está el mundo hoy, amados, donde hay tanta iluminación, ¿verdad? Donde hay tanta, o donde pululan tantas denominaciones, sectas, religiones, grupos religiosos, grupos espirituales, aparecen nuevas liturgias, aparece gente disque haciendo milagros, gente volando, gente, les digo, ya aparecieron congregaciones, pastores que entran volando. Les voy a explicar cómo hacen ellos. Agarran un arnés y los amarran desde la entrada de la bodega o del auditorio y los bajan con un cable y el hombre aterriza en el púlpito. Así están haciendo ahora para impactar, ¿ya? Ah, gracias, mi pastora. En otras congregaciones que hemos visto, porque de todos los videos le mandan a uno, mire, pastor, ¿qué dice usted de esto? Por ejemplo, donde el hijo del pastor se disfraza de Jesús, del Jesús que pintó Da Vinci, ¿no? El ojiazul con el pelito bien cepillado, el blower, un blower perfecto, tez blanca, túnica, así lo disfrazan y lo ponen con un datáfono para que pase la tarjeta de crédito o lo porque no reciben ofrenda en billete, no, solo datáfono y ahí mismo tienen una cabina de cajero para que tú dejes ahí tu aporte. Así hacen. Eso al menos denunciaron aquí en una de las falsas congregaciones más grandes aquí en Colombia. En Miami apareció un tipo que te vendía terrenos en el cielo y te los vendía dependiendo. Él decía, si querías estar cerca de David, pues tenía un costo, ¿verdad? Y ya más cerca, si querías estar cerca, por ejemplo, de Isaías, entonces valía $650. Y así, y mucha gente fue engañada porque también recibí el video donde una persona, lastimosamente, era una compatriota colombiana en Miami, mi querida Yolanda. El iglesismo, pregunta Rosita, ¿el iglesismo provino de la Iglesia Católica? Obviamente, claro que sí. La respuesta es sí. Y mis amados, les recuerdo que mucha de la liturgia que tenemos hoy, liturgia que no, de pronto los que no entienden, liturgia es el orden del culto. Por ejemplo, si usted en alguna oportunidad estuvo en la Iglesia Católica, usted ve que hay un orden de la ceremonia o del culto o de la celebración. Por lo menos en casi todas las iglesias católicas y cristianas es lo mismo. Hay un tipo adelante que es el que dirige y 100, 200 o 1000 que no piensan que están al frente. Eso ha producido iglesismo. ¿Pero qué es el iglesismo? El iglesismo es toda la serie de liturgias, actividades de tipo religioso, más no espiritual, que conforman todo el culto de una secta o congregación o grupo religioso. Las congregaciones llamadas cristiano-evangélicas también tienen un orden litúrgico. Por ejemplo, llega el líder o el grupo de alabanza y empiezan a tocar 4 lentas, 5 rápidas, luego aparece otro tipo a orar por la ofrenda media hora, te da un mensaje de la ofrenda, recogen la ofrenda, luego aparece el pastor a hablar, a regañar, a manipular media hora, 30 minutos o una hora, y luego al final hay una administración, se caen o se levantan, o hay ungimientos, bueno, dependiendo la secta o la congregación. Y luego se acaba todo y se van. Entonces la gente, ¿qué hace? Eso se llama iglesismo.
cuando la gente depende de esas liturgias para ser feliz, para sentirse plena, para sentirse completa, para sentirse bendecido, para saber que Dios está con ellos, para saber que Dios ha manifestado su poder en la congregación. Entonces hay mucha gente que depende de eso, de que el pastor les toque la cabeza, de que haya una ungida o santa cena o vigilia o ayunos u oraciones o todos los inventos o panderos o las hermanas estas con el pelo, ¿no? Como las hermanas del pelo de helicóptero, que hacen todo eso que producen las sectas se llama iglesismo. También le podemos llamar, no sé si esta palabra que voy a decir, mis amados, exista en el diccionario. Se llama templodependencia. No sé si exista, sería bueno investigar. ¿Templodependencia qué es? Templodependencia es cuando la gente dice que solo Dios está ahí en el templo, en el auditorio, pues algunos le han dicho a ese lugar de las cuatro paredes que es la casa de Dios. Nada más alejado de la verdad, mis amados, porque un edificio ya no es la casa de Dios, eso dejó de existir en el año 70 cuando Jerusalén, el templo y todos los edificios asociados a las liturgias del culto judío fueron destruidos por las legiones y los ejércitos romanos. En el año 70 Dios dejó de vivir en casas hechas por manos humanas. Claramente el apóstol Pablo lo identificó en su momento y lo dijo de esa manera. Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas. Dios ya no vive allí. Dios ya no está presente en esos lugares. Por eso que nos digan a nosotros que vamos a un auditorio porque allí está Dios, es falso, no es verdad. Allí ya no está Dios. Dios ya no vive en esos lugares. Aunque estén adornados, aunque sean hermosos, aunque tengan el mejor sonido, las sillas más cómodas, aunque todas esas comodidades están bien, amados, está bien que podamos tener un auditorio cómodo, con buenas pantallas, videolín, buen sonido, buen aire acondicionado, todas las comodidades, magnífico. Pero no es porque Dios está allí, es porque necesitamos estar cómodos para recibir muy bien la palabra y para entender. Y en lugar de, miren, yo les digo, en lugar de tener auditorios, esos auditorios suntuosos que hay, deberíamos estar aulas con pantallas, con marcadores, como bibliotecas, con todas las versiones de la Biblia, con libros buenos para que la gente pueda leer, con investigación, con fichas, para hacer lluvia de ideas, para hacer mnemotecnia, o sea, para hacer todo bien académico. A mí me encantaría tener un auditorio que tuviera esas capacidades, esas calidades, ¿verdad? Un auditorio que tuviera la facilidad de ser como un aula de clase. Y nosotros, mis amados, estamos pues aquí en nuestra congregación, aquí en Popayán, pues y ustedes ven que lo replicamos aquí los días jueves. Y mi pastor Oscar también, allí en la ciudad de Pasto, él también hace lo mismo, porque nos hemos enfocado más es en lo académico, antes que en lo litúrgico, porque no queremos seguir progresando en el iglesismo, que no sirve. Amados, les voy a decir esto. El iglesismo no sirve para absolutamente nada, sino para hacer gente incompetente y gente púlpito dependiente y templo dependiente, que creen que Dios vive en las cuatro paredes, que Dios está allí presente si le cantamos, si levantamos las manos, si hay guitarra, si hay batería, si hay un buen sonido. No, mis amados, así no es. Recuerden que ya Dios es una naturaleza, un espíritu incorruptible y eterno que nos habita. Así que cuando hablamos de la expresión del Evangelio, pues evidentemente estamos hablando de una configuración de entendimiento que se resume en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios que se ejerce en una mentalidad, en una naturaleza de existencia transformada, alineada a su voluntad y que continuamente está expuesta a la verdad que es en Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, mi pastor Oscar, dígame por favor si está listo, porque ya estaba aquí yo haciéndole la introducción a la clase de hoy. ¿Está listo, pastor? Señor, ¿se me escuchan? Estamos listos, pastor. Perfecto, mi amado pastor. Aquí le traslado entonces a usted la clase y cuando usted diga, estamos listos, mi amado pastor.
Sí, mi pastor, muchísimas gracias. Aprovecho el tiempo y pues damos gracias a Dios por permitirnos compartir este tema, porque hace 8 días hablamos un poquito acerca de este tema, que pues literalmente va a tratar muchos en la mente, de que como usted dice, pastor, no, el iglesismo lo que hizo fue domesticar a la persona para que se llene de liturgias y bueno, y de ritos que no van conforme pues al nuevo pacto ni al reino de Dios. Entonces, este tema se llama así, el reino sin cristianismo, ¿sí? Eh, y empiezo de esta manera, ¿no? Hay tres religiones que conocemos, que es el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, que como común denominador tienen a Abraham como el padre de la fe. Entendamos que el cristianismo salió del judaísmo, ¿cierto? Y después de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo, hubo un silencio de 130 años por la caída de la majestuosidad del templo de Jerusalén, y con ella Jerusalén, y con ellos hemos dicho el sistema judío. Tito fue el emperador que aniquiló literalmente el sistema judío terminando con este templo, y lo hizo a través de las legiones romanas, entendiendo que esa es la parucia de nuestro Señor Jesucristo. Después del año 130, el término cristiano, mire, después del año 130, el término cristiano se afirma entre los grupos que prevalecieron después de esta caída, y eso de cristiano fue un calificativo de burla, de insulto, de sarcasmo y opresión hecho por los maestros judaizantes, porque vemos que el primer término de cristianos aparece en Hechos capítulo 11, versículo 26, que fueron a los primeros cristianos, se les llamó por primera vez, dice la Biblia, en Antioquía, y se les aplicó a estos discípulos este término que no lo habló ni el Señor Jesús, que no lo dejó el Señor, sino que lo hicieron estos maestros. Entendamos pues que en primera de Pedro, ¿sí? 4:16, el apóstol les dice a los hermanos que estaban en la dispersión o en la persecución, siendo literalmente perseguidos para aniquilarse, que no se avergüencen cuando los judíos lo tilden de esa manera. ¿De cuál manera? De cristianos. Recordemos que Jesús no usa este término, ni los apóstoles llamaron a nadie cristiano, sino lo hicieron estos judaizantes para entender que había que hacer una separación, un calificativo para identificarlos quién eran los judíos y ahora quién eran los cristianos. Entendamos que la burla de cristiano la cargaron todos los seguidores del Mesías. Uno de los títulos que recordábamos con ustedes es que a ellos se les llamó la secta de los del camino, ¿se acuerdan? Y se les llamó también caníbales, y se les llamó, bueno, pero para hacer esto, o sea, para burlarse, para criticarles, para sacarlos de este contexto de los judíos, y recordar pues que ellos ahora pertenecen a una nueva secta que se llama la secta de los cristianos. El cristianismo jamás nació con Cristo, y valga la redundancia clara el día de hoy, que el Señor no dejó ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islamismo. El único objetivo del Señor como su único plan fue dejar el reino de Dios. Eso es lo que pues, intentamos con mi pastor aclarar y hacerle entender a cada persona que eso es lo que hasta el día de hoy legalmente existe como representante de Dios en esta tierra. Es su gobierno y es su autoridad llamado el reino de Dios o el reino de los cielos. Algunos grupos, al estar bajo la influencia griega, usaron el nombre de Cristos, y para distinguirlo, como lo dije anteriormente, del judaísmo, usarán el adjetivo calificativo llamado cristianismo o lo de los Cristos, ¿sí? Porque entendamos que la palabra cristiano tiene dos raíces, digámoslo así, Christi y anos, los pequeños ungidos. Y lo del cristianismo salieron cuatro ramas, que son los católicos, los protestantes, los ortodoxos y los anglicanos. Habría que estudiar estas ramas también, porque yo tengo este material también, pastor, si hay la Mi posibilidad, pastor, me parecería podamos hacer. magnífico, permítame, mis amados y pastor Oscar, me parecería magnífico que nos compartiera esa, esa parte histórica, porque es que en realidad
muchos de los que se creen hoy mucho al llamarse cristianos, no saben de dónde salió eso. Algunos salieron de los católicos, otros salieron de los protestantes, otros de los ortodoxos y otros de los anglicanos. En realidad salieron de la misma olla, ¿ya? Por eso sería importante que entendamos estos términos, porque aparte de esta terminología que vemos aquí que nos presenta el pastor como católico, protestante, ortodoxo y anglicano, cada uno de ellos tiene unas características particulares. Todos, pero aunque tengan cada uno una característica y una teología particular, todos estos son religiones o sectas basadas en la Biblia. Eso es lo más peligroso. Así que mi pastor, le recomiendo si podemos hacer una clase o con esta historia de estas cuatro ramas, magnífico, amado. Sí, mi pastor, hace mucho rato tenía ya tenía en el corazón hacerlo y lo voy a hacer, sí, con la ayuda del Señor. En la siguiente clase tenemos que hablar de católicos, de catolicismo, porque esa es la madre de todas las religiones y vamos a entender que pues de ahí salieron las demás, ¿sí? Entonces, Aló, se fue el audio, pastor. Estas palabras, a ver, mientras el pastor vuelve, ya porque mi pastor. Sí, señor. se fue el audio. Ah, ya. Sí, estaba hablando solo, pastor. Bueno, entonces, una vez más, del, del cristianismo salen cuatro ramas, católicos, protestantes, ortodoxos y anglicanos, ¿sí? Y no existe tal cosa como cristianismo primitivo, ¿sí? Porque es que entendamos una vez más que el Señor Jesucristo no dejó otra cosa sino su reino. Ese cristianismo primitivo, como los cristianos del primer siglo, son términos falsos que como se los estoy enseñando, mis amados, y usted lo puede estudiar también, era un término de burla, pero no para pues rescatar lo que ellos realmente hacían, ¿verdad? Porque es que usted sabe que la orden del Señor Jesucristo fue predicar acerca no del cristianismo y de meter gente a la iglesia, sino de predicar su reino. Entonces, el cristianismo no está en el Nuevo Testamento, vino del siglo tercero y del siglo XV, perdón, y antes no había cristianismo ni iglesismo. El cristianismo no representa jamás el reino de Dios, porque hoy en día lo que usted ve es un cristianismo salido, desfacetado totalmente de lo que pues el Señor dejó, ¿verdad? Con cualquier persona que aparece pues en escena, levantando una iglesia, levantando, bueno, lo que usted ve y perdón la expresión, pero literalmente pastores haciendo de payasos con cosas que realmente ridicularizan pues el reino de Dios. Entendamos que cristiano viene del latín anus, que significa clientela, filiación y adhesión. Pero otra vez, esa palabra cristiano viene del término latín anus, que significa clientela, filiación y adhesión. ¿Por qué lo repito? Porque este término nos va a dar más adelante un sentido claro a lo que vamos a entender sobre este cristianismo. Entonces, no existe tal cosa como el cristianismo. Antes que vinieran los emperadores Licinio, Teodosio y Constantino, fue surgiendo una región multiétnica que vinieron aboliendo las cosas del judaísmo, como el sábado, la circuncisión y todas estas leyes que ustedes, pues como no hay templo, ya hay que ir quitando esto de ahí y aparece entonces esta religión multiétnica y asentan y aceptan y hacen que se asiente literalmente el concepto latino de católico que viene del adjetivo católicos, que significa lo universal, y enfatizó en esta palabra cata, que significa estar sobre el conjunto de personas. Católicos con la primera raíz cata, que significa estar por encima o encima de las personas. Entonces fue Constantino con su edicto de Milán, que permite la tolerancia y oficializa el cata del catolicismo bajo el dominio y el control del Estado romano, y ahí fue donde se bautiza esa cata como la iglesia o la eclesia católica hasta el día de hoy. Entendamos que estos son términos griegos y son términos latinos
pero no son términos hebreos, ni son términos que los usó el Señor Jesucristo. Entonces, toda esta estructura religiosa claramente fue humana, nunca fue el reino de Dios. Cuando toda la cata estaba lista, le impusieron el relegere, que es del latín religión. Mi pastor, ¿Sí? Sí, señor. permítame hacer aquí un aporte, por favor. Gracias. Mis amados, aquí, recuerden que es importante tener en cuenta estos dos idiomas. El latín, que era el idioma oficial del Sacro Imperio Romano, y el griego, que era el idioma de las élites de pensamiento, o el idioma filosófico de la filosofía y los pensantes. Muchas palabras latinas y griegas se mezclaron y produjeron, digamos, un idioma o muchos derivados de idiomas, que también ese es otro estudio que, bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer. Cómo se llaman lenguas romances, las que salieron del latín y llegaron, por ejemplo, a la región de España y se convirtieron en el castellano. Posteriormente, a través de los conquistadores que llegaron a Sudamérica, pues ese lenguaje trajo la religión multiétnica basada en los conceptos latinos griegos. Esa es una parte muy importante, amados. Por eso estamos diciendo que lastimosamente muchas de las liturgias, de la teología, de las creencias, del misticismo, de la mitología, aún de las fábulas que se creen al interior de las congregaciones cristiano-evangélicas, es de origen católico latino o católico griego o católico romano. Esto es muy importante, amados, tener en cuenta, porque hay mucha gente que desconoce de dónde proviene su fe. Y por eso, al estudiar y al profundizar en estos términos, es que realmente el mundo de esa fe que nosotros teníamos, esa fe católica o esa fe religiosa, que nos impusieron, aquí es religare, se lee aquí religare, esta palabrita en rojo, religare, del latín religión, que significa amarrar o imponer para amarrar. Eso significa religare, de donde proviene la palabra religión, atadura o amarre. Por eso aquí dice que esa estructura religiosa amarraba todo por imposición. ¿Y dónde se imponía todo? En la liturgia. Recuerde que la Iglesia Católica al principio basó sus liturgias en el idioma latín. Las misas hasta hace poco tiempo, creo que unos 20 o 30 años atrás, las misas se celebraban en latín. Y si usted no sabía latín y iba a la misa, no entendía ni, ni jota ni nada de lo que ahí se decía. Mi pastor, continúe, por favor. Gracias por el tiempo. Ok, mi pastor. Entonces, relegere es atar, mire, claramente, atar. Constantino ató toda la cata del siglo III bajo su gobierno y lo hizo con edicto, del edicto de Milán, no olvidemos. Y bajo sus dos dedos, por el dedo del Estado primeramente y por el dedo de la religión. Y desde allí parte de una manera oficial el cristianismo. El cristianismo no es Cristo, no es evangelio, no es reino, es puro iglesismo católico, evangélico, pentecostal, anglicano y ortodoxo. Y ninguno de ellos representa el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Porque cuando estudiemos todas las denominaciones de dónde fue que aparecieron y cómo salieron, ahí vamos a entender cómo fue este concepto. Permítame un segundito, pastor, estoy haciendo una cosita y permítame un ratito. Ya. Entonces, mis amados, miren, quiero que en en las notas o en los apuntes que ustedes toman, por favor, puedan hacer la investigación de esto que dice aquí. El edicto de Milán de Constantino. El edicto de Milán. Investíguelo, por favor. Pueden investigarlo, pueden googlearlo o también pueden investigarlo en algún pequeño documental en YouTube. El edicto de Milán que oficializó el cristianismo bajo el dominio y control del Estado romano, con dos columnas, el Estado mismo y la, y la religión, digamos, o lo que se llamó eclesía.
Por eso esa fue la estructura religiosa humana que determinó, dizque, entre comillas, esa estructura humana cambió el diseño en el cual Cristo había dicho, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia o la asamblea, porque recuerden que Jesús nunca usó la palabra iglesia allí, fue una traducción que se impuso. Lo que Jesús sí dijo es, sobre esta roca edificaré mi asamblea, levantaré mi congregación o levantaré un cuerpo de santos, pero nunca usó la palabra eclesía. Por eso, ese diseño perverso humano lo que hizo fue quitar a Cristo como fundamento y poner el Estado y la religión como fundamento de la congregación. Por eso, amados, no es que nosotros nos creamos más o tengamos pensamientos elitistas o tengamos pensamientos de humillar a la gente, no. Lo que pasa es que cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta que en realidad pertenecer a una denominación, tener un carnet de una congregación pseudo cristiana donde hagan liturgias no es garantía de que eres iglesia. La única garantía de saber que somos iglesia es el testimonio de la vida de Cristo como fundamento de nuestra existencia e identidad y sustento de toda nuestra vida. Así que, mis amados, datos muy importantes. No sé, mi pastor, si va a continuar ya. Sí, mi pastor, ya estoy aquí. Ajá. Entonces, habíamos dicho claramente, ¿sí? Que el cristianismo no es Cristo, no es evangelio, no es reino, es puro iglesismo católico, evangélico, pentecostal, anglicano y ortodoxo. Y claramente ninguno de ellos representa el reino de Dios en la tierra. El cristianismo es un neologismo, que es un vocablo. ¿Y qué es esto? Es una palabra creada a partir de dos vocablos, Cristos y Anos. Mire que ahí están las dos palabras, el griego y el latín, que como usted lo dijo, pastor, pues había que de alguna manera imponer esto, pues inclusive con el idioma para que la gente los distinga. Y que lo creó fue Tertuliano y que ha prevalecido desde el siglo tercero, siglo XV, siglo XIX, y ellos fueron los que metieron esa mermelada, todo lo que desde esos siglos siguen a Cristo. Pero claramente, ¿a cuál Cristo siguen? Pues al Cristo que es el Cristo de un sistema de emperadores, de papas, de apóstoles, de pastores, fundadores de iglesias, de ese tipo de gente, pero no el Cristo que usted y yo predicamos, ¿cierto? Porque creo que ninguna de esas iglesias se predica al Cristo que trajo el reino y que estableció su reino. Entonces vemos a un Cristo que está crucificado, vemos a un Cristo eh, que está muerto, vemos a un Cristo que no está glorioso, vemos a un Cristo, bueno, se ya lo ve como ellos lo han tildado, pero no es el Cristo que gobernó y que reinó en su propio reino. Entonces, del sistema católicos y evangélicos y pentecostal viene este Cristo que ellos adoran, porque es que esta es la pregunta, ¿qué Cristo nosotros adorábamos antes y qué Cristo adorábamos el día de hoy? Mire que hay una gran diferencia y creo que mi pastor alguna vez hizo esa relevancia de hacer entender que una cosa es Jesús muriendo y otra cosa es Cristo resucitado. Yo lo he entendido de esta manera y es como aprender que nos predicaron como a alguien que llega hasta la primaria, pero la universidad y la sabiduría y lo completo está del libro de Hechos hacia arriba, ¿verdad? Entonces, eso hay que aclararlo y hay que entenderlo. Entonces, algunos de estos sectores, ¿sí? Como los pentecostales, los evangélicos, lo que usted ve ahí, mormones o adventistas, ¿sí? Algunos de estos sectores, como lo dijo un Pablo en Filipenses capítulo 1 del 15 al 16, predicaban a Cristo, pero lo hacían por envidia, por contienda, o por buena voluntad, o por sacar algo de ahí, pero ninguno de ellos predica, amados, desde ese tiempo hasta el día de hoy, a Cristo para establecer el reino. Otros lo anuncian por contención, otros lo anuncian por interés, por manipulación, ¿sí? Pero no lo anuncian sinceramente. Cada grupo es una secta del otro. ¿Por qué secta? Porque es estar dentro de un sector.
y han creado su propia hegemonía. Y esta palabra hegemonía hay que aprenderla también porque es su propia denominación, ¿sí? Que trae su influencia, que ejerce en un sector, que trae su religión, su iglesia, grupos sobre unos o sobre otros, ya sea de manera política, económica, cultural, sistemática, militar o religiosa. Mire que la hegemonía o la denominación implica el control y la imposición de lo que deben y que tienen que creer. Por eso cuando uno llega a una iglesia, lo primero que le van a mostrar qué es, o sea, es su doctrina, sus dogmas, sus tratados de fe y todo lo que el discípulo que entró, pues debe concebir. Entonces, ahí es donde mirábamos que alguna persona decía, bueno, yo vengo de la otra iglesia, de otra iglesia cristiana. Ah, bueno, pero es que aquí tiene que otra vez, ¿qué debe hacer? Discipularse, bautizarse y comenzar a crecer en un sistema pues de piramidal, ¿verdad? Y claramente a mis amados, la hegemonía implica el control, la imposición, la manipulación de lo que esa denominación cree, lo que hace con sus normas, con sus rituales, con sus ceremonias, con sus prácticas. Y sobre los demás, dentro de un determinado contexto, lo que implican es manipular. Entonces, si revisamos en todas las iglesias que hay, se predica el mismo Cristo, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Entonces, claramente no es así. Entonces, cada uno ha hecho su propia versión cristiana y como lo dijo el pastor y lo aclaró, usan a Cristo para, pues, o partes de la Biblia o cosas de la Biblia para refutar que, pues, están basados en lo que la palabra del Señor dice, pero claramente no es así. Crean su propio modelo de dogma y de pensamiento y que resisten, y esto es importante tener en cuenta, porque ellos resisten a las personas que no están de acuerdo y que se contraponen a sus normas. Son como los fariseos del primer siglo, que en Mateo 23:15 dijo el Señor Jesús que recorrían mar y tierra en busca de seguidores para hacer de ellos un prosélito, y una vez hecho, es prosélito un seguidor, un discípulo. Cuando se hace ese discípulo, lo que se le hace es 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y hay que entender, mi pastor, que el testigo de Jehová te ofrece un librito como el Mormón, y te ofrecen una revista, y te ofrecen un tratado, y te ofrecen un discipulado para meterte a su religión. El cristiano al cristianismo, el mormón al mormonismo, y etcétera, pero es que nadie mete a la gente al reino. Entonces, claramente, ¿qué trajo el cristianismo? Y aquí está este tema, mire, ¿qué trajo el cristianismo en la conquista de América? Lo que trajo fue 2 clases de conquista. La primera, una militar para poner de rodillas a los indígenas ante un palo de una cruz católica para adorarla, para venerarla y para hacerla que el emblema, que hasta hoy en día pues la gente piensa que esa es la cruz de Cristo. Y segundo, la conquista religiosa con el dominio ideológico de la Santa Madre Católica, Apostólica y Romana, que lo que impuso en la gente fue que dogmas, rituales y todo lo que hasta el día de hoy pues usted y yo miramos. Entonces, crearon un nuevo orden en América y todo ese continente se volvió entre comillas cristiano. Y los hechos hablan por el conquistador, claramente, un mundo lleno de derramamiento de sangre, de gente idólatra que debían postrarse, y ahí es donde aparece la Inquisición, ¿sí se acuerdan? Una serie de gente con poder para aniquilar a quienes no estaban de acuerdo, y recuerdo que en una de esas historias, pastor, a quien lo tildaban de brujo o a quien lo tildaban de protestante. Qué tremendo que ellos crearon algo y fue meterlo en una hoguera, y decían ellos, si esa persona se salva de la hoguera, pues no es ni brujo y no es, bueno, no es de algo de Satanás. Tiene que salvarse para que sea salvo. Y hermano, mire, con esas cosas, ¿quién podría hacerlo? Entonces, ellos hicieron herejías, supersticiones, imposiciones, y claramente trajeron violaciones, y a esto le llamaron la conquista espiritual del Imperio Español. Nos vino con el cuento de la tarea de la evangelización, y usted sabe que en el reino de Dios no existe ese término de evangelización, ¿cierto? Y Ay, pastor, Dios mío, excelente. porque Siga. esos términos, mire, como los mexicanos con la evangelización,
Les inventaron, le construyeron la famosa Virgen de Guadalupe, pastor, que jamás existió, y ahí tienen a México de rodillas, y luego le trajeron a los apóstoles franciscanos y jesuitas para traerle con ellos algo que se llama imágenes, ¿sí? Las imágenes que desde España las trajeron a Occidente. ¿Para qué? Para que ya no se sabe si es Jesús o la Virgen o el Santo y lo demás. Entonces, ¿qué hicieron? Cristianizaron América. Y la pregunta es, ¿dónde quedó el reino de Dios? ¿Quién es el que cambia ese iglesismo y esa tradición? Pues al menos nosotros como embajadores del reino intentamos despertar la conciencia de las personas al reino de Dios. Hoy quien dice verdades de esto del reino lo retiran, lo hacen a un lado, lo quitan, le prohíben que estén juntos, porque estamos atentando contra un sistema que ha venido durante años permeado, pero llegó el tiempo, mis amados, de que la conciencia de los elegidos para que conozcan el reino y lo prediquen sean despertadas el día de hoy. Entonces, nosotros en reino no evangelizamos, nosotros en reino despertamos las conciencias. Mi Y el pastor, reino no es la... Señor. permítame, para que no quede corto el tema que está pues, excelente, no sabía dónde intervenir. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos ha llegado. Entonces vamos a abrir una nueva sesión, por favor. Ok, mi